Hello students, good morning. I am your English teacher Darío Ávila. This class has to do with things that you have done. Las cosas que tú has hecho. Que ustedes saben, cada tiempo gramatical que ustedes ya conocen, por ejemplo presente, simple, pasado simple, etc. Cada uno de ellos tiene una función específica. Describe algo distinto. Entonces hoy día la clase se va a tratar sobre las cosas que tú has hecho. Cosas que has hecho. Entonces, para hablar sobre eso, se ocupa algo llamado presente perfecto. Alright? Present perfect. Presente perfecto, para que lo noten como apunte, present perfect, ¿cuál es el uso que tiene el presente perfecto? El uso que tiene es sobre describing actions you started in the past and continue up to the present. Alright. ¿A qué nos referimos con eso? De que presente perfecto se trata de acciones que tú empezaste en el pasado, that you started in the past, pero que continúa hasta el presente. Entonces, si empezó en el pasado, uno al tiro piensa en pasado simple, que eso es lo que ustedes han visto anteriormente. Pero la diferencia es que en este caso se trata de que continúa hasta el presente la acción. ¿Okay? Entonces, continues up to the present. Alright. Una acción que empezó en el pasado y que continúa en el presente. Continúa. Entonces, eso se llama presente perfecto. Present perfect. Y como cualquier otro tiempo gramatical en inglés, tiene su propia fórmula. Entonces, ¿en qué se basa esto? Primero que todo tenemos un sujeto, que ustedes saben que es la persona o la cosa que realiza una acción. Ojo que cuando se habla de sujeto, no necesariamente se trata de una persona. Hablamos de sujeto gramatical. ¿A qué nos referimos con eso? Es el que realiza una acción. Ajá. Y no necesariamente es una persona. Por ejemplo, el microondas. ¿Qué hace el microondas? Calienta la comida, realiza una acción. Es un sujeto entonces. La ducha, tira agua, etc. Cualquier cosa que realice una acción es un sujeto. Entonces, un sujeto, después have o has, que estos dos van a ser el verbo auxiliar. El verbo auxiliar de hoy día del presente perfecto es have o has. ¿Cuándo es have y cuándo es has? Por lo general siempre es have, pero solamente es has cuando se trata de la tercera persona, que ustedes ya saben que es he, she, and it. Entonces he, she, and it, en este caso, tiene que ver con has. Alright, y para el resto, que es I, you, we, you de ustedes, and they, bueno, en ese caso se necesita have. Alright, entonces ese se da el verbo auxiliar que es have o has. Y después al lado está el verbo en pasado participio, que este es el verbo principal. Esta es la acción principal. Y está en pasado participio. Past participle. What do we mean by past participle? Es la forma que tienen los verbos en la tercera columna de acciones. Por ejemplo, ustedes conocen los libros de inglés que siempre tienen al final listas de verbos, ¿cierto? Irregulares. Bueno, los verbos irregulares siempre van de esta forma. Por ejemplo, el verbo go. ¿Ya? Primero va go, después va went, que es el pasado, y después va gone, que es el pasado participio. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con irregulares. Los irregulares son los que aparecen en estos tipos de listas. Solamente los irregulares, porque van cambiando, entonces hay que irlos poniendo.
Pero en cambio los regulares, por ejemplo el verbo talk, en pasado y en pasado participio es simplemente talked. ¿Ya? Entonces por eso no aparecen. Esos son los regulares. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que nos sirve? Este y este. Este tipo, el tercero de la columna de irregulares y LD con los regulares. ¿Ya? Ese es el verbo principal. ¿Alright? Y después, como dice ahí, necesitamos un complemento que puede ser cualquier cosa. Puede que no esté el complemento también. Por algo se llama complemento. ¿Alright? Entonces, en un repaso. Sujeto, el que realiza la acción. Have o has, según el sujeto, ¿cierto? Que ya vimos, según el sujeto gramatical que realiza una acción, ahí está. Los que son con has son estos y los que son con have son estos. Si el sujeto es Juanito, ahí va. Si el sujeto es el perrito, ahí va. ¿Alright? Si el sujeto es María y yo, nosotros. ¿Alright? Entonces va have. Y por último, el verbo en pasado participio, que es el tercero de la columna de irregulares que aparecen en estos libros de inglés que les digo yo. Y en internet, si ponen listas de verbos irregulares en inglés, le va a salir 3 columnas siempre. Y la última es el pasado participio. La segunda el pasado simple y la primera el presente. Pero en cambio los regulares no aparecen porque simplemente se le agrega ed. Y es el que nos sirve ahora. Y el complemento que puede que esté, puede que no. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la fórmula. Entonces, entendiendo un poco mejor de qué sirve y para qué se usa el presente perfecto, ya vimos que se habla de una acción que empezó en el pasado, started in the past, and continues to the present. So, this is the present, this is the past, this is now. Alright, this is now. El presente, el ahora. So, this action started here, and continues, as you can see, up to the present. Up to the present, alright. Vamos a borrar esa línea que puse acá porque me quedó medio choca. Ahí sí, entonces la otra está más derechita. So, empezó en el pasado y continúa hasta el presente. Entonces ahí están las dos cosas. Have, has or have, según el sujeto como ya lo vimos, y después el verbo en pasado participio. Alright. Entonces, para entender mejor cómo funciona el presente perfecto. Empezó en el pasado y continúa hasta el presente. Ok, entonces, ¿para qué se usa, por ejemplo? Describes an action that began in the past and continues up to the present person's life, en la vida de una persona. Presente perfecto se utiliza principalmente para hablar sobre life experiences. Experiencias de vida. Las experiencias de vida por lo general van con presente perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, how long have you been a student at Tronwell? Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo has sido un estudiante de Tronwell? Entonces, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo? I have been a student at year or at Tronwell for 5 months. ¿Ya? Por 5 meses. Entonces vamos por parte. I have been, ¿cierto? Ya lo vimos. Have o has, en este caso have porque es I. Y el complemento, ¿cierto? For 5 months, en este caso, que es la expresión de tiempo. ¿Cuántos meses? Otra forma es how long has Dave worked at McDonald's, por ejemplo. He has worked at McDonald's since 2009. Entonces, antes habíamos visto for, ahora estamos viendo since. Vamos a ver de qué se trata. Pero primero vamos viendo la estructura. He has worked. En este caso, como el sujeto es he, ahí en vez de have es has. Y worked, simplemente le de. Pasado de work, que es trabajar. ¿Ok? Entonces ahí está la estructura. Ahora vamos a ver lo que es for and since. Ya vimos de que presente perfecto es una acción que empezó en el pasado y que continúa hasta el presente. ¿Cuándo empezó esa acción? Eso es lo que define since. ¿Ya? Ese es un conector que me dice desde tal momento. Entonces, los conectores que se ocupan son since y for. Entonces vamos, since, ¿cuándo empezó la acción? ¿Cuándo empezó la acción?
Entonces al lado se le agrega un momento, un periodo de tiempo. Since 2000, since 2009, etc. Desde tal momento. Como dice acá, starting time. Alright. Y el otro que estábamos viendo, que era for, se refiere a cuánto duró esta acción que empezó en el pasado y que continúa hasta el presente. ¿Cuánto duró esta acción? Es un periodo de tiempo. ¿Cuánto duró esa acción? For 5 years. Entonces de arriba dice, I have studied at this school for 5 years. Entonces esa acción empezó 5 años atrás y por lo tanto la duración, ese periodo de tiempo es 5 años. For 5 years. So 5 years is a period of time, not a point in time. Porque a point in time es lo que describe since. Alright. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Yo puedo poner simplemente I have studied at this school. Y listo. Y esa es mi oración en presente perfecto y con eso es suficiente. Pero si yo quiero seguir agregando datos, si yo quiero ser más específico, ahí yo puedo agregar for or since para decir cuándo empezó esta acción o por cuánto tiempo duró esta acción. ¿Ok? Y es simplemente para expandir una idea. Simplemente para expandir una idea. ¿Ok? Ya, entonces esa es la primera parte. Haciendo un pequeño repaso. Presente perfecto describe una acción que empezó en el pasado y que continúa hasta el presente. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? De que esa acción que empezó en el pasado y continúa hasta el presente tuvo un punto de partida y tuvo una duración de tiempo. Y eso se puede agregar con since, que desde. En español vendría siendo desde. Y for, que ya dijimos que es un periodo de tiempo. Y que en español vendría siendo por tantos años. Entonces, para expandir una idea, ocupo since u ocupo for. For a period of time or for a starting time. Alright? Ok. La siguiente parte, el siguiente uso, present perfect can also be used to describe an action that happened at an unspecified time. Un momento no específico del pasado. Entonces, por el simple hecho de ocupar presente perfecto, ya digo que es un momento del pasado no exacto. Por ejemplo, have you ever visited China? Que si alguna vez has visitado China. Have you ever? Varias preguntas que parten con have you ever. Have you ever visited China? Tiene que ver con si alguna vez has visitado China. Entonces la respuesta, no, I have never visited China. Alright. ¿Cuándo empezó esta acción? Es irrelevante. No se sabe. ¿Cuándo empezó esa acción? A menos de que yo ponga since. ¿Ya? A menos de que yo ponga since. Pero el simple hecho de poner una oración en presente perfecto ya dice de que ocurre en un momento no claro del pasado. Unspecified time in the past. ¿Ok? Otro ejemplo más, con has en este caso, porque el sujeto es Mary, o sea, she. Has Mary seen Avatar? Yes, she has seen Avatar many times. Muchas veces ha visto Avatar. Pero ¿cuándo hizo esa acción? When, eso es lo que no se sabe. Y por el hecho de ocupar presente perfecto, ya está diciendo de que es irrelevante o no se sabe o es inexacto cuando hizo esa acción. Porque si me preguntan en español también, y Mary vio Avatar. ¿Vio Avatar? Yo puedo decir sí, la ha visto varias veces. Pero ¿cuándo? Entonces eso es lo que nos deja claro. Entonces acá hay una comparación entre presente perfecto y pasado simple, que es lo que estábamos hablando recién. Presente perfecto se parece mucho al pasado simple. La diferencia es que pasado simple empezó en el pasado y terminó en el pasado. ¿Ya? Empezó en el pasado y terminó en el pasado. Y la otra diferencia es que pasado simple también tiene que ver con una acción que empezó en el pasado pero en un momento específico. En cambio,
Presente perfecto es inexacto. Unspecified. En cambio, presente simple sí es específico. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia. I have seen the Matrix, presente perfecto. Y por lo tanto, abajo dice I saw the Matrix. Yo vi Matrix yesterday. Entonces, sí es un momento exacto del pasado. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño repaso antes de terminar, ¿ya? Porque fue una clase de gramática y la gramática de repente es un poco densa. Haciendo un pequeño repaso. Presente perfecto trata sobre una acción que empezó en el pasado y que continúa hasta el presente. Tiene have o has, según el sujeto, y después la acción en pasado participio. Y aquí está de forma gráfica. Ya. Empezó en el pasado y continúa hasta el presente. Acá tenemos el ejemplo. I have been a student at here for 5 months. He has worked at McDonald's since 2009. Y aquí vimos la diferencia entre since y for. ¿Para qué sirve since y for? Para ampliar una idea. Y si yo digo I have studied at this school, eso es suficiente. Esa oración ya está completa en presente perfecto. Ahora, si yo quiero decir desde cuándo y por cuánto tiempo, yo puedo ocupar since or for. ¿Ya? También presente perfecto sirve para describir una acción que ocurrió en un momento no específico del pasado. I have never visited China. She has seen Avatar many times. Pero la pregunta es ¿cuándo? Eso es lo que nos deja claro presente perfecto. Al contrario de pasado simple. Pasado simple sí deja claro que es una acción que empezó en un momento específico del pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los usos de pasado perfecto? De presente perfecto, perdón. Ya dijimos, life experiences. Y cuando la acción, when the starting point of the action is not relevant. Entonces, experiencias de vida y cuando el punto de partida de la acción del pasado no es relevante. Da lo mismo cuando empezó. Entonces, algunos ejemplos y terminamos la clase. Life experiences. Por ejemplo, have you ever played chess? ¿Qué es chess? Es ajedrez. Entonces, have you ever played chess? ¿Alguna vez has jugado ajedrez? Yes, I have played chess many times. Yeah. How long have you studied English? Entonces esta la vamos haciendo acá entre todos. How long have you studied English? ¿Por cuánto tiempo has estudiado inglés? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, primero vamos por parte. ¿Qué es lo que venía primero? El sujeto. ¿A quién le están preguntando? A mí. Entonces, I. Have o has. Si el sujeto es I have. Ahí está el pasado participio. Studied. Están en la misma pregunta. I have studied English. Yo aquí estoy haciendo un pequeño parafraseo solamente. Un parafraseo de la pregunta. Ahora viene la respuesta. Si yo quiero hablar de por cuánto tiempo, ahí ocupo for, ocupo since y ocupo for. For, digamos, 5 months. ¿Ya? Y si yo quisiera referirme a cuándo específicamente empecé a estudiar, I have studied English since May last year. Desde mayo del año pasado. Entonces ahí estoy siendo más específico porque la pregunta lo requiere. Pero si no, yo digo I have studied English. Listo. ¿Ok? Ya, chicos. Entonces esa sería la clase de presente perfecto. Y nos estaríamos viendo en clases. Terminen sus actividades de aprendizaje y las revisamos en clases. ¿Ok? That's it. I'm done, guys. See ya next time. See you in class. Bye bye.